Hermano Miguel Mendoza, con más de 10 años de experiencia en el pastorado y en las misiones y actual líder territorial de misiones e incidencia pública. Así que les invito a que podamos tener el corazón abierto a lo que Dios ha puesto en él. Y hermano, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y le dejamos el lugar, ¿no? Hola, Dios les bendiga. Muchas gracias, Joseph, Karim y Jos. Gracias por esta invitación, gracias por tomarme en cuenta. Pues saludo a los pastores Granillo que están aquí presentes y a cada uno de los líderes juveniles, distritales y locales que se dieron cita en esta cumbre. Felicidades a todos los líderes, a Jos y a Karim también por esta cumbre. La verdad es que me siento muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de compartirles. La verdad es que las cumbres están muy en mi corazón y en el corazón de mi esposa. De hecho, aquí anda mi esposa. Verás, así rapidito, nomás saluda. Hola. Ahí anda también. Y estoy agradecido con Dios. La generación emergente son unas personas o es un ministerio que está muy cercano a nuestro corazón, tanto de mi esposa como el mío. De hecho, tengo la camiseta bien puesta, miren. Miren, ahí está. Generación emergente, noroeste, norte, ¿verdad? Así que me acordé y me la puse, ¿verdad? Para estar en onda con ustedes. Y también las misiones, déjenme compartirles un poquito aquí la pantalla, así muy rápidamente. Ok, creo que ahí está, creo que todos lo ven bien, ¿verdad? La presentación, háganme así si la ven bien. Voy a dar el tema del joven y la misión de Dios en esta cumbre. Y como ya nos presentaron, pues somos los directores de misiones y acción social aquí en nuestro amado territorio noroeste norte. Y la verdad es que los jóvenes y las misiones están muy en nuestro corazón, muy cerca de nuestro corazón. De hecho, cuando nos ofrecieron a nosotros el Ministerio de Jóvenes a nivel territorial, también lo tomamos pensando en que podríamos, aparte de todo lo que se puede desarrollar con los jóvenes, que pudiéramos desarrollar una conciencia misionera con ellos y aparte de los viajes misioneros, involucrarlos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos también que podíamos ministrar a los jóvenes y hoy que se nos ofrece este privilegio de poder estar en misiones y acción social, pues queremos compartir con todas las redes esta bendición, ¿verdad? Bueno, déjenme iniciar con este tema del joven y la misión de Dios y vamos a iniciar definiendo algunos conceptos. ¿Ok? Vamos a iniciar definiendo algunos conceptos. Misión, según la Real Academia de la Lengua Española, dice así, dice, es el poder. Y lo remarqué ahí porque es importante también por lo que dice la Biblia, ¿no? Es el poder, dice, o facultad que se da a alguien de ir, esa es otra palabra importante, de ir a desempeñar algún cometido, ¿verdad? Algo que me encomiendan, o sea, alguien me da el poder y yo voy, ¿sí? Para desempeñar aquello que me ha mandado. Y también es el encargo, y aquí está otra vez la palabra, poder que un gobierno, ¿sí? Le da a una persona. Y cuando hablamos de gobierno, obviamente hablamos del gobierno de la tierra, pero pensemos en lo espiritual, ¿no? Hay que traducirlo y pensemos que Dios gobierna sobre todo, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, el gobierno, ese gobierno le da el poder a una persona, especialmente un diplomático, dice, para ir y desempeñar un trabajo o una determinada función en algún lugar, ¿sí? Y yo pienso también en que, como dice Pablo, ¿verdad? Que somos embajadores, somos representantes. No sé si alguno de nosotros ha leído esa parte en la palabra de Dios. Somos representantes del reino de Dios, del gobierno de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, se nos ha dado una misión y la facultad y el poder. Cuando hablamos de comisión,
¿sí? Como dice la Biblia, es una palabra que tiene mucho que ver, obviamente, con la misión, ¿verdad? Y ese es la orden, ¿verdad? Y facultad. O sea, es la orden que merece una obediencia y el poder, ¿verdad? O sea, la facultad que alguien da por escrito. Y eso me llama mucho la atención porque la comisión a nosotros los cristianos se nos ha dado por escrito, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Se nos da por escrito, se da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo. ¿Sí? Esto es lo que dice el diccionario, ¿no? La Real Academia. Pero quiero llevarlo a definir un poco lo que es la misión de Dios, ¿sí? Y déjenme decirles que la misión de Dios ya está dada, ¿sí? O sea, la misión ya está definida por Dios. Y nosotros podemos definir corporativamente, si estás en una empresa o qué sé yo, podemos definir visión con V, misión con M, valores, estrategias, metas, mediano, largo plazo, etcétera, ¿no? ¿No? Pero déjame decirte algo, estimado líder juvenil, no te quiebres la cabeza definiendo mucho misión, porque la misión ya está dada por Dios, ¿verdad? La visión, a lo mejor tú la puedes adaptar, la visión con V, ¿verdad? La visión con V, pues puede ser contextualizada, un lugar donde quiero llegar, una imagen mental de lo que quiero lograr, una fotografía, ¿sí? Un lugar donde quiero llegar, ¿verdad? Pero la misión, ¿sí? Y te lo vuelvo a repetir, no te quiebres mucho la cabeza porque ya está dada por Dios. Eso quiere decir que no hay muchas misiones para nosotros los cristianos, los evangélicos. No hay muchas misiones, hay una sola misión, ¿sí? Y es objetiva. Eso quiere decir que está fuera de mí. No la origino yo, no la invento yo, no la defino yo, sino que está fuera de mí. Por eso es objetiva, ¿verdad? No depende del concepto que yo tengo de misión. Inclusive yo puedo escribir una misión para mis jóvenes, ustedes como líderes juveniles, ¿no? Pero si no va de acuerdo con la misión que ya Dios nos ha expresado, puede ser la misión de, no sé, de Saraí, o puede ser la misión de Ale, ¿verdad? Que son las que estoy viendo aquí en la pantalla, pero no necesariamente puede ser la misión de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando queremos que nuestra misión sea la misión de Dios, ¿sí? No la origino yo, ya está, ahí está en la escritura. Puedo reescribirla, puedo ponerla con diferentes palabras, pero ahí está, y está en Mateo 28, capítulo 18 al 20. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Para no leer la TLA o la NBI, la contemporánea, para no pecar tanto, ¿verdad? Estamos leyendo la Reina Valera, pero contemporánea. Fíjense, este es un pasaje que ya hemos leído y no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor lo podemos recitar de memoria. El versículo 18 dice así: Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad, ¿verdad? Que acabamos de leer de la definición, poder o autoridad, y lo dice, toda autoridad, ¿sí? Me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, es lo que quiere decir Jesús. O sea, no hay otro dominio, no hay una autoridad más grande de la que se me ha dado en todo el universo y en toda la tierra para donde voltees. Él dice, toda autoridad. O sea, tenemos que tener confianza de que la autoridad viene, ¿sí? De Jesús, de alguien que tiene todo poder, toda autoridad, que no hay otro ser, otro Dios, ¿sí? Más grande que él. No hay, no lo hay. ¿Sí? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, y por lo tanto, como me ha sido dada esa autoridad, por lo tanto, yo se las doy a ustedes, nos está diciendo. Por lo tanto, vayan. Ahí está una orden de la definición que acabamos de leer. Por tanto, vayan, dice. Y luego dice, y hagan discípulos. Aquí está una encomienda. Hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego aquí está otra encomienda, dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado.
¿sí? Si ustedes hacen esto, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, necesitamos pensar cuando hablamos de misión de Dios, lo que está en el corazón de Dios, el sueño del corazón de Dios, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros hagamos discípulos, ¿sí? Y les enseñemos a cumplir todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, cuando hablamos de cumplir todas las cosas que Él ha mandado, ¿sí? Entre muchos mandamientos de Jesús, podríamos pensar en aquel o en aquellos dos que resumen toda la ley y los profetas, ¿verdad? Según el versículo 40 del capítulo que vamos a leer. Si nos devolvemos de Mateo 28, unos 6 capítulos, podemos leer Mateo 22, versículo 36 al 39. Otra vez la Reina Valera contemporánea dice, maestro, y si leemos el contexto, es un intérprete de la ley, ¿sí? Un estudioso de la ley que le está preguntando a Jesús, ¿sí? ¿Cuál es el grande mandamiento en la ley? Y luego le dice, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Este es el primer y más grande y más importante mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la misión de Dios para nosotros es que hagamos discípulos, ¿verdad? Y no la defino yo. Es que a lo mejor tú puedes decir, es que no es mi ministerio hacer discípulos. Es que Dios me ha dado el ministerio de la alabanza, o me ha dado el ministerio del liderazgo juvenil, o me ha dado el ministerio de los panderos. Sí, ¿verdad? Y esa es mi misión. Sí, pero la misión no la defines tú. Es objetiva, la define Dios, ya está dada. Es hacer discípulos. ¿Puedes hacer discípulos a través del ministerio de la alabanza, los panderos? Claro que sí, ¿verdad? Pero tienes que ingeniártela para hacerlo. Entonces, dice, enséñenles a cumplir todas las cosas. Entonces, hagamos discípulos. ¿Y qué les vamos a enseñar? Pues amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en este concepto de amar al prójimo, pues cada uno de nosotros, aquí sí tenemos que definir quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Como el intérprete de la ley que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Prójimo, muy, muy buena pregunta para Jesús, porque también necesitamos definir quién es nuestro prójimo, qué concepto de prójimo tenemos, ¿verdad? Porque a lo mejor pensamos que es alguien que habla mi mismo idioma, alguien que va conmigo a la iglesia, que dice gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? Pero muchas veces no definimos el prójimo a alguien que tiene un vicio diferente al mío, ¿verdad? Porque convengamos que a veces los cristianos tenemos vicios también, ¿no? Entonces, alguien que dice malas palabras, yo no digo malas palabras, pero él dice, él hace cosas malas, contrarias a la palabra de Dios, o simple y sencillamente es de otra nacionalidad, otro color de piel, habla diferente, tiene otro idioma, ¿verdad? Batallamos para definir prójimo a alguien que no es semejante a mí, ¿verdad? Entonces, la misión de Dios tiene que ver con entender que no la defino yo, que ya está dada por Dios. Entonces, necesitamos hacer discípulos y enseñarles a que amen a Dios, ¿sí? Lo podemos definir con estas tres cosas: hacer discípulos, enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ellos mismos, y que ellos a su vez hagan lo mismo con otros. Y aquí entra el proceso de multiplicación y cómo hemos llegado hasta ahora. Entonces, el reto para nosotros hoy, ¿sí? En medio de muchas cosas que se manejan, y ahorita vamos a hablar de eso en nuestras iglesias, es volver, ¿sí? A ser discípulos, que les enseñemos a amar al Señor sobre todas las cosas y amar a su prójimo. O sea, amar y servir. Amar a Dios, servir a Dios. Amar a la gente, servir a la gente, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, siguiendo definiendo algunos conceptos, cuando hablamos también de misiones, ¿sí?
podemos definir qué es lo que hacemos para cumplir la misión de Dios. No mi misión, ya dijimos, no lo que yo concibo acerca de misión, sino cuando hablamos de misiones, es que yo quiero cumplir el sueño del corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Sí, que crezcamos, que se multipliquen, que el evangelio corra por las calles y por todas las naciones y por todas las etnias del mundo. Entonces, podemos hacer muchas cosas para cumplir la misión de Dios y estamos haciendo misiones. Por ejemplo, aquí estoy poniendo algunos puntos, pero tú puedes pensar en alguno de ellos. Por ejemplo, evangelizar. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuánto hace que no evangelizas a alguien? O que tus jóvenes evangelizan a alguien. No estoy hablando de un evento que salgamos, ¿verdad? Y pongamos carteles, Dios te ama, Dios te bendiga, pita, si conoces a Dios, pita, no sé qué, sino que tú personalmente estás evangelizando a alguien, o estás discipulando a alguien, o tienes un grupo pequeño, ¿verdad? Prestar algún servicio social, ayudar a un joven en necesidad, a alguien de tu grupo, a algún amigo, algún compañero, tener un grupo de estudio en tu escuela. Sí, no sé cuántos de ustedes lo han considerado o les han dicho a sus jóvenes, hey, necesitamos tener un grupo en la escuela, y ahí puedes empezar a plantar una iglesia. Muchas veces no nos vemos como esas personas que pueden plantar iglesias, pero sí lo podemos hacer como líderes, como jóvenes. Tener una experiencia misionera, ¿verdad? A veces decimos, no, es que eso de las misiones no es para mí, pero no has tenido una experiencia misionera, no has sido un viaje, no has sido expuesto a la necesidad de otros, ¿verdad? Llevar el evangelio a etnias no alcanzadas, por ejemplo, pensar que nosotros tenemos la Biblia en diferentes idiomas y diferentes traducciones, pensar que tenemos radio cristiana, una iglesia casi en cada esquina, pero hay lugares en el mundo, inclusive en nuestro querido México, donde hay etnias no alcanzadas, ¿sí? Se define una etnia no alcanzada cuando no hay un movimiento autóctono de plantación de iglesias y reproducción de discípulos. Quiere decir que yo como misionero tengo que ir a esas partes, inclusive de México, a seguir compartiendo el evangelio y a discipular, ¿sí? Aunque haya convertidos, ellos mismos no tienen todavía la capacidad de reproducirse, ¿verdad? De hacer discípulos, de enseñar que amen a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que enseñen a otros a hacer lo mismo, ¿verdad? Quiero preguntarte algo en esta hora. Cuando pensamos en una iglesia, ¿verdad? Sí, y quisiera que pienses por un momento en una iglesia. Piensa en una iglesia. ¿Qué imagen te viene a la mente? ¿Qué es la primera imagen que te viene a la mente? Tómate un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sí, porque la mente es muy rápida. En cuanto dije iglesia, ya se te vino algo a la mente, ¿verdad? Piensa en eso. 1, 2, 3 segundos. Ok, muy bien. Yo sé que ya pensaste en algo, ¿sí? Alguno de nosotros, cuando pensamos en iglesia, pensamos en templo, ¿sí? Este círculo amarillo que está aquí a la izquierda. Pensamos en templo y sí, pensamos en iglesia, en un lugar donde nos reunimos, ¿sí? A lo mejor pensamos en una cruz, pensamos en una campana, ¿sí? Donde nos reunimos varios días, a lo mejor a la semana, o a lo mejor somos de los que vamos solamente los domingos, ¿no? Pero nos reunimos para orar, o para cantar, o para dar testimonio, o para aprender de la palabra, para hacer un culto, ¿verdad? Y eso está bien, ¿sí? Pero cuando pensamos en iglesia, normalmente pensamos en un edificio, ¿sí? En un lugar donde vamos. De hecho, cuando decimos los domingos, vas a ir a la iglesia, o vamos a la iglesia, pensamos que vamos a ir al templo, al edificio, ¿verdad? Sí, pero pocas veces pensamos en iglesia, ¿sí? En gente, ¿sí? Y la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando habla de iglesia, ¿sí? En griego es eclesia. Algunos lo ponen con acento, eclesia. A mí me gusta decirlo eclesia, que quiere decir asamblea, gente o congregación. Entonces, cuando decimos nosotros iglesia, ¿sí? Tenemos que pensar en gente,
¿verdad? Vamos a la iglesia, vamos con otros hermanos, ¿verdad? Sí, y cuando pensamos, y necesitamos cambiar este concepto en nuestra vida, porque cuando pensamos en iglesia, ¿sí? Podemos pensar que la iglesia se puede hacer en cualquier lugar, y gloria a Dios por nuestros templos, ¿verdad? De hecho, la iglesia primitiva, después de que Jesús ascendió al cielo, no tenía templos, tenía casas. Capítulo 2 del libro de los Hechos, comían, compartían el pan, y Dios añadía y a la iglesia a todos los que habían de ser salvos, comían con sencillez de corazón, partían el pan en las casas, ¿verdad? En las casas es donde se juntaba la gente, ¿verdad? Esa iglesia no tenía templo, se juntaban en cualquier lugar. Y eso nos debe dar un sentido a nosotros, porque nosotros podemos ser iglesia en cualquier lugar, no necesariamente necesitamos estar dentro de un templo para ser iglesia. Podemos hacer iglesia en el parque, podemos ser iglesia en un Starbucks, podemos ser iglesia en la escuela donde tú estás en un grupo pequeño, podemos ser iglesia en cualquier parte donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra de Dios. Las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecerán contra la iglesia, no contra el edificio, contra las paredes, contra las ventanas, ni con los instrumentos, ni el equipo de sonido, sino contra, ni las bancas, sino contra la gente, ¿sí? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y quiero llevarte a reflexionar en esto. Cuando pensamos plantación de iglesias, esta frase, plantación de iglesias, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Verdad? Y a veces nosotros pensamos, híjoles, que yo no puedo plantar una iglesia, porque luego se nos viene a la mente ladrillos, bloques, cemento, varillas, techo, ¿verdad? Equipo de sonido, bancas, no sé, reclinatorios, púlpitos, ¿verdad? Pero cuando pensamos en plantar una iglesia y en la posibilidad de que tú y yo y nuestros jóvenes pueden plantar una iglesia, necesitamos pensar en gente que se puede reunir en cualquier lugar y vamos a hacer iglesia. Obviamente, si creces, si Dios te bendice, bueno, puedes rentar un lugar, no sé, puedes reunirte en un templo, ¿verdad? Y podemos hacer templo de cualquier lugar, ¿verdad? Cuando nos reunimos. Ok. Déjenme hablarles un poco acerca de conciencia misionera. Y Lucas Leis y algunos de nosotros estamos familiarizados con él. Seguramente tú has visitado la página de E625, ¿verdad? Si eres líder juvenil y tienes algunos materiales de él. Él dice esta frase y puede ser un poco controversial, pero me gustaría que la analicemos. Dice, la iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. ¿Sí? Y puede ser chocante un poquito, pero si lo analizas, puede que tenga razón, ¿verdad? La iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. En otras palabras, no estamos sobreponiendo la iglesia, lo que hacemos en el quehacer de la iglesia, en el culto, sobre la misión de Dios, sino que estamos poniendo la misión de Dios tiene una iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia lo que nos quiere decir, y mucho menos los templos, no son un fin en sí mismo. No trabajamos, o sea, Dios no vino a dar su sangre, a morir en una cruz para que nosotros lo aceptemos y nos convirtamos y cambiemos de vida solamente para ir los domingos al culto a la iglesia o al templo, ¿verdad? Sí, Dios no nos salvó solamente para eso. O sea, la iglesia no es un fin en sí mismo, sino que la iglesia tiene que ser un instrumento de Dios para compartir su mensaje a todos los que rodean ese templo o a esa iglesia, donde quiera que esté, ¿verdad? Entonces, por eso dice Lucas Leis, la iglesia no tiene una misión, sino que la misión de Dios de la que hablábamos ahorita, tiene una iglesia para proclamar su reino, para proclamar su mensaje. O sea, nosotros somos embajadores del reino de Dios con poder y con autoridad, así como lo dice Hechos 1:8, que Él nos ha dado poder o nos va a dar poder para ser testigos, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta lo último en la tierra. Y como buen misionero, lo tenía que decir, Hechos 1:8, ¿verdad?
Entonces, pensando en esto, la iglesia no es un fin en sí mismo, o sea, no nos salvó Dios solamente para que vayamos a la iglesia, y está muy bien, o sea, hay que entrar a adorar, pero hay que salir a servir, ¿sí? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero amar a tu prójimo, ¿sí? Y el prójimo a veces no llega a nuestras congregaciones o a nuestros templos, tenemos que salir a buscarlos, ¿verdad? Y pueden ser tus amigos, tus familiares, inclusive pueden estar en otras latitudes y en otras partes del país, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es un fin en sí mismo, sino que Dios, la misión de Dios, tiene una iglesia y te tiene a ti en esa iglesia específicamente para que cumplas su sueño, para que cumplas su visión, ¿sí? No solamente para que estés, ocupes un lugar. El otro concepto es si la iglesia no cumple la misión de Dios, ¿sí? Que podríamos definirlo como evangelizar, compartir la palabra de Dios, discipular, que ya lo hablamos ahorita, enseñar a amar a Dios y amar al prójimo. En otras palabras, ser sal y luz, como lo dice la palabra. Entonces, pierde la iglesia su razón de ser. Se convierte en un club, un lugar donde voy y tengo compañerismo y canto con otro, levanto las manos, me caigo de vez en cuando, oran por mis necesidades. Pero si no es luz, no es sal, pierde su razón de ser. De hecho, la palabra nos dice, ya, esa sal no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres, ¿verdad? ¿Y qué razón tiene o qué lógica tiene poner una luz, ¿sí? Una vela debajo de un almud, ¿verdad? Un almud era una medida donde se medía el grano y si la pones arriba ya no alumbra, sino se pone encima en el candelero para que todo mundo lo vea, ¿verdad? En un lugar alto que alumbre, que dé paz, que ponga en las vidas de otras personas también el propósito y la salvación de Dios. Y déjenme compartirles aquí esta rueda, como no sé cómo llamarlo, ¿no? Y este es un ejemplo, este diagrama. Es un ejemplo de una iglesia con un programa de misiones. Y muchas veces nosotros queremos tener a la misión de Dios o a las misiones solamente como un departamento más de la iglesia, ¿verdad? Y estamos hablando de conciencia misionera, de una iglesia misionera. Por ejemplo, en nuestra iglesia podemos tener los hombres de acción, la generación emergente, ¿verdad? Y podemos ponernos nuestra camiseta, herencia de Jehová, que ahí me faltó la H, conectadas y misiones como otro departamento aparte, ¿verdad? El ministerio de danza, el ministerio de alabanza, ¿verdad? De tal manera que misiones no está integrada, sino que es solamente un departamento más. ¿Y quiénes son los que hacen misiones? Van y evangelizan, discipulan. No, pues nosotros no, los del ministerio de alabanza dicen, probablemente dicen, no, es que no es mi ministerio. Ay, que vamos a evangelizar, a discipular. No es mi ministerio es de la alabanza. Y se los digo porque yo lo he escuchado, que mi ministerio es de la danza, ¿verdad? Que ese no es mi ministerio. ¿Y sabes quiénes terminan haciendo la obra del Señor? Solamente los que están en ese ministerio. Esta no se puede decir que es un modelo de una iglesia misionera. Este otro que te voy a compartir, sí, ¿verdad? Este es una iglesia misionera donde la mentalidad misionera, sí, es el proceso de integrar la misión de Dios en cada uno, misión de Dios en cada uno de los ministerios de la iglesia, ¿verdad? De tal manera que misiones ya no es un departamento más de la iglesia, sino que cuando hablamos de ser una iglesia misionera, es que los hombres de acción son hombres de acción y misiones. La generación emergente son generación emergente y misiones. El ministerio de danza son eso y misiones. Los ujieres son ujieres y misiones, ¿verdad? Aquí es cuando hablamos, cuando hay una conciencia misionera en la congregación, hay una mentalidad misionera y se convierten en una iglesia misionera. Integramos la misión de Dios, ¿sí? ¿Y qué es la misión de Dios? Pues hacer discípulos, enseñarles que amen a Dios por sobre todas las cosas y que amen a su prójimo como a sí mismos y que enseñen a otros a hacer lo mismo, ¿sí? Y déjame preguntarte, casi, bueno, todavía me quedan, Karim, creo que me quedan todavía unos 15 minutos ahí, 10, ¿verdad? Ok, estamos bien. Quiero traerte la reflexión, ¿sí? Acerca de esto, ¿sí? Y que veas
te veas en el espejo y veas tu ministerio, ¿sí? Como líder juvenil, y te preguntes, ¿qué traes en la mochila? ¿Sí? Y necesitamos analizar esto porque lo que traemos en nuestra mochila, ¿sí? Es muy importante y define mucho lo que vamos a hacer con ella, ¿sí? Por ejemplo, me gustaría hacerte una serie de preguntas, ¿sí? ¿Qué cosas que hacemos como grupo juvenil contribuyen a cumplir la misión de Dios? O sea, yo te invito en esta hora a que así abras tu mochila, ¿sí? Y veas hacia adentro y veas qué cosas traes ahí, ¿sí? ¿Qué cosas hacen en tu grupo juvenil que verdaderamente ayudan a cumplir la misión de Dios, ¿sí? Y a lo mejor te vas a dar cuenta que hay muchas cosas ahí que no son esenciales, ¿sí? Que solamente son cosas que has añadido, porque a lo mejor traes arrastrando y ahí traes en la maleta un montón de cosas que el líder juvenil anterior metió ahí, ¿verdad? Y tú no fuiste capaz de sacarlas y meter algo nuevo, sino que lo traes arrastrando y nomás estamos acumulando. ¿Cuántos de nosotros somos acumuladores y tenemos nuestros closets y tenemos cuartos y tenemos cajones llenos de cosas que jamás en la vida vamos a utilizar, ¿verdad? Y nomás las tenemos ahí por si algún día las uso, pero en realidad nos hacen caminar cansados. ¿Qué traes en tu maleta? ¿Cuántos de nosotros solo le añadimos a la mochila programas? No sabemos por qué lo hacemos. Es que el líder juvenil anterior o el anterior, sí, lo hacía y yo lo sigo haciendo y aparte hago otras cosas, sí, en programas y acumulo un montón de cosas, sí. ¿Qué traes en tu mochila? ¿Cuántos añadimos nosotros programas, evento y tras evento y culto tras culto y cosas no esenciales que no necesitamos estarlas cargando? Entonces necesitamos definir qué son esenciales. El discipulado, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, la evangelización, la oración, la palabra de Dios, ¿verdad? El reunirse, ¿sí? El amarse unos a otros. Define lo que es esencial para tu ministerio, lo que cumple con la misión de Dios. Lo demás es opcional, a lo mejor está muy bonito y es para entretenerse aquí y allá, pero a lo mejor no cumple, no contribuye a la misión de Dios. Y déjame decirte que el grupo juvenil, tú lo tienes que defender también, ¿sí? Y no pensaba decir esto, pero tú lo tienes que defender porque a veces tu pastor, ¿sí? O el líder de damas, o la líder de jóvenes, o la líder de lo que sea, los usa para acá y para allá, a todos, y están bien cansados. ¿Cuándo van a ser discípulos y cuándo van a evangelizar? Si siempre están en todos los cultos cantando, o tocando, o pandereando, o son los que sirven las mesas. Ah, ¿quiénes van a hacer esto? ¿A quién mandamos? Ah, pues a los jóvenes. Defiéndelos. Hebreos capítulo 2, verso 11 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy difícil correr con una mochila llena de cosas, amado líder juvenil. Es muy difícil. Vamos a caminar lento, vamos a caminar muy cansados, ¿sí? Y no vamos a poder ser efectivos si siempre andamos cargando cosas. Ahí atrás hablamos de pecados y también hablamos de cosas no esenciales. Algunas cosas que necesitamos abrir nuestra mochila y sacarlas. Esto no cumple, esto no lo necesito para cumplir la misión de Dios. En medio de tanta actividad, y esta es otra pregunta, tú como líder y tus jóvenes tienen tiempo para compartir el evangelio y hacer discípulos. En medio de tanto programa, en medio de tanto culto, en medio de tanto activismo, si tienes tiempo verdaderamente para evangelizar y para hacer discípulos. Esa es una pregunta que te tienes que hacer. En ocasiones estamos tan ocupados que ni siquiera tenemos tiempo para leer la Biblia.
¿sí? Y para estar en comunión con Dios. Y en este caso, Dios no quiere tanto lo que tú puedas hacer para Él. Escúchame bien, porque a lo mejor tú estás pasando en esta situación. No quiere tanto tu activismo y todo lo que puedas hacer, sino que te quiere a ti. Si tú estás haciendo muchas cosas para el Señor, aquí, allá hay programas, pero no estás en comunión con Dios, ¿sí? Y te estás llenando de pensamientos tóxicos y estás en Facebook casi todos los días y los videitos, los reels, no me acuerdo cómo se llama, reels, ¿no? Los TikToks y le das para allá media hora, una hora, ¿sí? Y pierdes el tiempo en vez de estar viendo lo que Dios dice para tu vida, ¿verdad? Y estar en comunión con Dios. Dios no quiere tanto activismo contigo, sino que te quiere a ti, ¿sí? Te quiere a ti. El evangelizar y hacer discípulos no debe ser, amado líder juvenil, un evento más en nuestro grupo juvenil. Está bien el Go Day, está bien un día, 1,000,000, pero no debe de ser solamente ese día que yo hago evangelismo o que trato de hacer discipulado, sino que yo debo de fomentar como líder juvenil que yo y mis discípulos, mis jóvenes, no solamente el Go Day salgan a evangelizar, sino que sea un estilo de vida para cada uno de ellos. ¿Sí? Y me gustaría orar así un minutito y después proponerte 4 cosas, si me lo permite aquí Karim. Creo que me quedan 4 minutos, yo creo, ¿verdad? Por ahí. Aquí tengo un cronómetro, o dime. 6, muy bien, excelente. Excelente, déjame orar por ti. Si tú estás pasando por alguna de estas situaciones, dice, no, es que hago tantas cosas para Dios que no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Ni para estar en comunión con Dios, ¿sí? Yo te invito porque va a haber algún tiempo donde la vida y el activismo te cargue factura a tu vida. Y a veces podemos estar estresados, podemos estar ansiosos, podemos estar deprimidos y no sabemos por qué. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, sí, pero no estamos en comunión con Él. Déjame orar por ti muy, muy rápido y luego compartirte 4 cosas que me gustaría que hagamos sinergia. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a los líderes juveniles que están aquí y a sus grupos juveniles, que tú los bendigas, los ayudes, que ellos puedan incorporar tu misión, Señor, el sueño de tu corazón a cada uno, Señor, de sus ministerios, a cada una de las actividades, que puedan abrir la mochila, sacar lo que les hace estar caminar cansados, agobiados, Padre, y puedan meter, Señor, en ella y caminar seguros, caminar ligeros, Señor, llevar a sus jóvenes, Padre, en lo esencial de tu palabra, en la oración, Señor, en el evangelismo, en cumplir tu misión, en estar en comunión contigo, en el discipulado, Padre, que podamos entender, Señor, que lo que tú nos has mandado, Señor, aparte de muchas cosas, lo esencial, Señor, y donde se reduce toda la ley y los profetas, es amarte a ti con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a entender tu propósito, Señor. Si hay un joven cansado, agobiado, a lo mejor alguno de los jóvenes está deprimido, Señor, o está ansioso, o está decepcionado, o está frustrado porque su pastor no lo deja hacer tal o cual cosa, o a lo mejor porque su pastor no lo entiende, Padre, la problemática que ellos están viviendo. Algunos de ellos, Señor, han derramado su vida, su dinero, su tiempo, Señor, en compartir tu palabra a sus jóvenes, y algunos de ellos, Señor, los decepcionan. Algunos de ellos a lo mejor están en drogas, o a lo mejor están en vicios, Señor, o han cometido errores fatales. Ayúdales, bendíceles, Señor, anímales, que el liderazgo juvenil vale la pena, Padre, en el nombre de Jesús, invertir en discipular a nuestros jóvenes, Padre. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame compartirte rápidamente acerca del área de la Gran Comisión. Y voy a compartir con Karim un documento que me gustaría que se los compartiera a cada uno de los líderes. Y el área de la Gran Comisión tiene 3 ejes. Uno es evangelismo y discipulado. Y tenemos algunas metas. No las voy a leer todo porque es un poco complejo, en el material viene. Y es que podamos crecer al 6% anual.
¿sí? Esto quiere decir que si tú tienes un promedio de 15 a 16 jóvenes, una de tus metas podría ser que ganes por lo menos a un joven por año, ¿verdad? Si tienes de 15 a 16 jóvenes, un joven por año, ¿sí? La capacitación constante, promover un estilo de vida de evangelismo y discipulado, pensar en que tú puedes o tus jóvenes plantar iglesias, ¿verdad? A veces eso lo pensamos para los adultos mayores o los egresados del seminario, pero tú puedes plantar una iglesia, ¿verdad? Una iglesia juvenil con ese target, con esa visión, ¿sí? Para eso nosotros en el territorio hemos creado o hemos adaptado una certificación en plantación de iglesias. Y a mí me gustaría que algunos de ustedes se involucren. Y también misiones transculturales, adoptar proyectos en otras etnias, la capacitación misionera, incentivar la conciencia misionera en cada uno y que te des la oportunidad de tener una experiencia misionera. Y esta es la propuesta, 4 cosas. Por último, les pedimos que hagamos sinergia entre misiones del territorio y generación emergente, ¿sí? Y esta es la propuesta que nosotros hacemos y ustedes nos pueden hacer, obviamente, una contrapropuesta. Número 1, porque estamos en una junta, ¿verdad? Algo que nos gustaría a nosotros que ustedes pudieran considerar, ¿sí? Queremos nosotros en el número 1 y tenemos en el corazón hacer una coordinación o formar una coordinación territorial de misiones y acción social, donde ustedes puedan nombrar a un representante territorial de la generación emergente en misiones, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser Karim el que forme esta junta, sino que entre ustedes pueda haber algún líder, ¿sí? Que pueda formar esta coordinación junto con nosotros, ¿sí? Y para que baje la información y nos pongamos de acuerdo y cómo podamos trabajar en sinergia, misiones y acción social y los jóvenes generación emergente. Entonces queremos formar esta coordinación, ¿sí? Igual con las conectadas, con los hombres de acción, que ustedes puedan nombrar algún representante. Número 2, y que les queremos pedir, es que ustedes permitan que los jóvenes tengan experiencias misioneras, ¿sí? No se cierren a la posibilidad. A veces pensamos, no, es que los jóvenes nomás se van a ir a pasear, a conocer otros lugares. No, que tengan la experiencia misionera, ¿sí? El número 3, ayúdenos a incentivar esa conciencia. Nosotros estamos promoviendo que con los pastores, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, hay un culto misionero. Si no se está haciendo el culto misionero en tu iglesia local, tú puedes decirle a tu pastor, oiga, pastor, vamos a hacer el culto misionero, ¿no? Y si de plano no lo quiere hacer, pues tú con tus jóvenes haz un culto misionero, ¿verdad? Tenemos material para eso, te lo podemos mandar, para que hagas e incentives la conciencia misionera en tus jóvenes. Y número 4 y último, que promuevan que cada distrito envíe por lo menos a un joven, ¿sí? Y aquí hay líderes juveniles en el distrito, por lo menos a un joven a la capacitación de plantación de iglesias, ¿sí? Y le voy a mandar estas diapositivas para que las compartan, Karim, pero la capacitación así rapidito en plantación de iglesias, empezamos el 13 de febrero y termina el 17 de julio, todos los lunes de 7 a 9 de la noche. ¿Y para quién es? Es online, ¿sí? Y es para pastores, para prospectos plantadores, para líderes de redes como ustedes que están aquí, ¿sí? Para todos aquellos que se involucran en misiones. Entonces, lo que les estamos promoviendo, que por lo menos en cada distrito envíen un joven. Yo sé que tienen la capacidad, ¿sí? El contenido de la certificación son 3 etapas y es el evangelismo y discipulado, multiplicación de grupos pequeños, de lo que acabamos de hablar, la etapa 2, el liderazgo y plantación de iglesias, y la 3, mentoreo y plantación urbana. Tiene un costo de $600 por estos 5 meses con constancia del Instituto Atkinson, o $1,200 si tú quieres obtener un certificado, ¿sí? Vamos a mandar toda esta información a Karim, puedes inscribirte con $400, ¿verdad? Y entrar a este proceso es totalmente online todos los lunes a partir del 13, ¿qué dijimos? 13 de febrero, ¿verdad? Vamos a mandar toda esta información. Estas son las fechas, también se las vamos a mandar acerca de misiones. Y yo quiero dar muchas gracias a nombre de la Coordinación Territorial de Misiones por esta oportunidad. Karim, equipo, líderes, por esta cumbre, por haberme invitado.
por habernos invitado y por permitirme compartir algo de la palabra de Dios y de la estrategia que estamos llevando hacia los líderes juveniles. Y espero con todo mi corazón que podamos hacer sinergia y estamos para servirles en todo lo que se ofrezca. Tengan la libertad de compartirnos cualquier inquietud, algo que quieren hacer de misiones en sus distritos, en su iglesia local. Estamos para servirles. Gracias, Karim. Gracias, Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias a ti, Mike. ¿Por qué no le damos un aplauso virtual a Miguel por la ponencia, la conferencia del día de hoy? Agradecemos, siempre es un gusto tenerlo, es un gusto poder verle, poder escucharle. Permítanme poner una